Buenos días a todos. Bueno, ha pasado un poco de tiempo desde que he hecho el último video. Hoy día voy a ser muy claro y preciso sobre cuatro temas. Más que todo, uno, los resultados de las elecciones peruanas. Dos, sobre la propuesta de ley más conocida como Ero Extrañero. ¿Ok? Lógicamente tiene un nombre mucho más largo, pero viene llamada de este modo. Hablaremos sobre los venezolanos en Perú, qué es lo que está pasando en Perú en estos últimos tiempos. Y sobre los episodios de violencia o también de desorden público aquí en Milán o en Italia. Bueno, entraré al detalle también sobre este tema. Sobre las elecciones peruanas. Bueno, como ustedes han visto, los tres partidos que han resaltado en esas elecciones han sido Acción Popular, FREPAT y Unión por el Perú. Lógicamente, Acción Popular es un partido histórico de Perú, que de todas maneras perteneció al señor Belaúnde Terry, presidente de los años 80, del 80 al 85. Lógicamente, después en el tiempo fujimorista y en el tiempo de Toledo y Ollanta ha cambiado tantísimo, pero se han mantenido eh, algunas propuestas que eran ya presentes en el plan de gobierno de Acción Popular. Lógicamente, lo que han agregado es, digamos, actualizarlo a la situación actual. Han logrado, digamos, tener un consenso amplio debido a que algunas figuras han propuesto cosas muy interesantes y es un partido de la clase media y de la clase alta. ¿Okay? Es un partido también, digamos, semiconservador, mucho más conservador que liberal. Eso permite de todas maneras, digamos, crear una cierta sensación de calma a estas clases sociales. El FREPAD en cambio es un partido identificado con la gente más humilde, con la última clase social de Perú. Fue fundado por el señor Ezequiel en los años 80. En el año 89 también él se presentó como candidato incluso. Lo que pasó es que en los años 90 hubo algunos escándalos con el señor Ezequiel, digamos, por su fortuna, por todas las riquezas que había acumulado, también por presuntos asesinatos a algunos miembros que se habían revelado dentro del partido. Okay, tuvo estos tipos de problemas con sus hijos que no estaban de acuerdo con él en tantas cosas. Pero después de mucho tiempo ha vuelto y han ganado algunas curules en el Congreso, debido a que han hecho una gran campaña en la clase social baja y ha logrado, digamos, ganar adeptos. Además que tiene, digamos, en sus propuestas detalles religiosos, detalles que de todas maneras ya no son modernos, pero que a tanta gente aún logra convencer. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones matrimoniales entre hombre y mujer o de otro género, o también digamos sobre la cuestión del aborto. Ellos son muy radicales con esta idea y por tanto siendo un partido religioso eh, considerado como pueblo israelita por su fundador y por su hijo que le sucedió, digamos que tomó la sucesión, eh, ha sido, digamos, una sorpresa en último momento, ¿no? Pero es debido a que ya habían hecho campañas, también habían, digamos, hecho mucho más contacto con la clase social baja, ¿ok? El tercer partido, Unión por el Perú, que en realidad perteneció a Javier Pérez de Cuellar cuando se presentó en las elecciones de frente a Fujimori y que después cambió siempre personaje o líder. Al momento, Unión por el Perú presentaba a su personaje mucho más polémico, Humala, Antauro Humala, que de todas maneras todos sabemos que es nacionalista y que es radical. El punto es que de todas maneras sus propuestas van más allá del deber de congresista. Lógicamente él se presentó, pero está condenado, todavía sigue pasando años de cárcel y por tanto no puede ser congresista aunque se haya obtenido los votos. Okay, esto no cambia, digamos, la decisión judicial, su persona. Okay. Pero
ha gustado, entre comillas, digamos, mucho a la gente por su método radical en proponer cosas que en realidad no puede hacer porque un congresista solamente se ocupa de leyes y de controlar esas leyes como están yendo, no cambia el poder judicial o las leyes, etcétera, pero propuso en caso de victoria estas normativas o leyes que definirían, digamos, tantos expertos como radicales, ¿ok? Eso, digamos, sus propuestas iban en contra seguramente de tantos derechos humanos, de tantos derechos civiles, etcétera. Pero a tanta gente del sur, más que todo del Perú y de la sierra, le ha gustado estos detalles para, digamos, poder impulsar más que todo también la parte central del Perú, la sierra. Bueno, y cambiando de tema también sobre los avances de Eros Trañero. Seguramente lo que en este periodo se está realizando son aún las audiencias, se están presentando cada cierto tiempo, cada 2 semanas, 3 semanas, un mes, personajes que representan, digamos, el sector empresarial o del sector público o el sector privado para poder dar sus argumentos y agregar mucha más información a la propuesta. Por tanto, para que tenga mucho más peso y que al momento de decidirlo con los partidos pueda de todas maneras convencer a los otros, ¿ok? Al momento son pocos los personajes políticos que apoyan a esta propuesta. Es necesario de todas maneras, eventualmente si se desea aprobarla, que también los mayores partidos estén de acuerdo con esta ley, pero hasta el momento no se han pronunciado y se mantienen, digamos, en stand-by, ni sí ni no. ¿Okay? Por tanto, se sigue acumulando informaciones que puedan darle fuerza a esta propuesta. También están cogiendo sugerencias sobre cómo mejorar o perfeccionar también las propuestas que han hecho. Yo les dije ya en los anteriores videos que la propuesta no es perfecta para todos los partidos porque faltan detalles mucho más específicos, como pasó en Alemania cuando hicieron estos tipos de leyes, que lógicamente cada propuesta de ley y cada detalle, cláusula de esta propuesta estaba perfectamente detallada, y eso es lo que falta, digamos, en esta propuesta, ¿okay? Que es un primer paso, pero lógicamente tiene que ser perfeccionada, no solamente agregando informaciones de expertos u otros, sino también logrando captar y recibir las sugerencias de los expertos para que pueda de todas maneras ser una ley que pueda solucionar definitivamente más que todo los problemas de las personas que se encuentran aquí en Italia en modo irregular. ¿Okay? Más que todo, este es el problema principal, resolver la cuestión y el problema de las personas irregulares que se encuentran aquí. ¿Okay? Sobre los venezolanos en Perú, bueno, ese es un tema también muy importante, muy delicado, cada uno tiene su idea y su opinión, pero hay que recordar que Latinoamérica no es Europa. En Europa seguramente se pueden resolver, entre comillas, mucho más fácilmente estos tipos de problemas. Lamentablemente, pero en Latinoamérica la situación social es muy diferente que la europea y por tanto es mucho más complicada y por tanto es mucho más imprevedible. ¿Ok? Ahora, lo que ha pasado en este periodo son efectivamente muchas más cosas malas que buenas de los ciudadanos venezolanos que han entrado en Perú. Tantas veces siendo, y digámoslo así, países del tercer mundo, incluido Perú, suceden este tipo de desgracias, que lamentablemente la apertura de las fronteras, señores, no resuelve nada. Así como también aquí, en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo, no se soluciona esto si es que no hay un tipo de plan u organización detrás de ese ingreso. ¿Okay? Yo definitivamente no estoy de acuerdo cuando se abren las fronteras, definitivamente sin un plan, sin una organización, sin algo que pueda resolver algún problema en caso que suceda algo. Lo que pasó en Perú es que se abrieron, lógicamente, las fronteras, siguiendo, digamos, un plan solidario internacional, pero ha llegado el límite en el que tantas personas han sufrido las consecuencias de tanta violencia, aparte de la que ya existe, como ustedes bien saben, en Perú. Perú no es un país perfecto tampoco en delincuencia, pero aumentó mucho más en este tipo de acciones. Lógicamente, tarde ha sucedido que ya
definitivamente el gobierno estuvo de acuerdo con la Policía Nacional y con el Servicio de Inteligencia en crear ya una brigada especial que pueda ocuparse y atrapar, digamos, los cabecillas, más que todo principalmente venezolanos, que están actuando también con peruanos y también con otros extranjeros. ¿Okay? La idea es que la brigada especial de la policía peruana pueda de una vez con el Servicio de Inteligencia resolver todos estos problemas y pueda de todas maneras regresarlos definitivamente a su país. Como en cualquier país del mundo, señores, aquí también en Italia, como también en Perú, etcétera, no se puede permitir personas que realizan violencia, desorden público o que violan de todas maneras los derechos de un país en cualquier modo. ¿Okay? No solamente también valdría para el Perú, para cualquier país internacional. Cuando se llega al límite es necesario que algunas personas, el gobierno u una persona tome la decisión dura y decidida de poder resolver el problema. Y el problema siempre se empieza resolviéndolo actuando, solamente actuando, siguiendo lógicamente los derechos internacionales y nacionales, pero actuando y logrando atrapar y resolver de una vez por todas este problema, atrapar las personas que seguramente están involucradas. Lógicamente lo han visto como una situación, digamos, entre comillas, ideal, atrapar a estas personas, a estos líderes y seguir y continuar hasta que de todas maneras no baje definitivamente todo el nivel de delincuencia muy alto que en este momento existe en Perú. Okay. Bueno, señores, eh, la última cosa es, seguramente ustedes han visto los últimos episodios también de aquí de Milán, sobre los episodios de violencia a las mujeres u otros. Yo les recomiendo de todas maneras que en estos casos contacten, traten de ayudar a las personas que sufren esta violencia, contacten también los números telefónicos del Comune de Milán y de Italia, que ellos también les ayudan, hablan también español, hablan italiano, etcétera, otras lenguas. Los contacten por favor y también traten de resolver definitivamente este problema por ustedes. No se debe permitir la violencia a nadie, ni a hombre ni a mujer, ni la violencia contra hombre o mujer o niños, etcétera. Eso no está permitido. La violencia es símbolo de la ignorancia y es necesario de todas maneras resolverlo y ser decididos como hombre o mujer, o más que todo mujer en este periodo, que tome la decisión de todas maneras de parar a estas personas y de todas maneras denunciarlos y que de todas maneras salgan definitivamente de este país. No estamos aquí, señores, para permitir personas que realicen violencias. No sirve a ninguno. Hay tanta gente que desea aquí la tranquilidad y la paz. Y la paz se obtiene lógicamente con educación y con respeto hacia los demás y hacia el país donde vives. Nadie te dice que quites tus tradiciones peruanas o latinoamericanas, pero eso no tiene que ser justificación de todas las violencias que están sucediendo en este periodo. ¿Okay? Así que tomen coraje, más que todo señoras o jóvenes o niños, y traten de denunciar esta situación. Abajo, lógicamente, les voy a meter el link con todos los detalles sobre cuáles son los números o instituciones que puede contactar. ¿Okay? Bueno, un saludo a todos, muchachos. Que tengan buen día, un buen fin de semana y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.